Muy buenas noches, una nueva edición de Haciendo Historia. Arrancamos el programa diciendo quiénes son los ganadores de los primeros 8 libros de este año, de esta segunda temporada del año 2017. El primer libro es para Ricardo Maidana, que nos manda un mail felicitándonos, diciéndonos cuál fue el programa que más le gustó. Así que para Ricardo Maidana, del Laboratorio Central Corriente, un libro. El segundo libro es para Gloria Montiel, que no solo participa por el libro, sino que aparte da unos datos muy importantes sobre las cautivas correntinas. Muy bien. Nada más. Nada. No vamos a decir nada más. Nada más. Osmar Arburu dice: soy periodista radial de Resistencia Chaco, lo felicito por el programa. Así que para Osmar también un libro, felicitar y participar por el libro. Alejandro Ariel Pastinante, del Chaco también, se ha ganado otro libro, dice: muy buen programa. José Luis Vallejos: me gustaría participar del sorteo de uno de vuestros libros, gracias, José Luis Vallejos. Después van a salir todos los nombres para que la gente los archive y venga a buscar su libro, o se contacta a través del mail y se lo mandamos nosotros. Clara Mariela Barrios dice que fue alumna del doctor Ramírez Brachi en el año 2008 en la materia de Historia Constitucional Argentina y seguidora de los programas televisivos, junto al doctor Enrique Galeana. Y se quería felicitarlo y participar por el libro. Así que Clara Mariela Barrios. Javier Escobar, que también participa, dice: buenas noches, quiero participar del sorteo. Y otra persona de Resistencia Chaco, Romina Romagnoli, de Resistencia Chaco, son los ganadores. Ahora nuestro director de cámara, el señor Francisco Retamoso, va a poner en placa todos los ganadores y nosotros por mail vamos a comunicar a cada uno de los ganadores que ha ganado un libro y cómo hace para acceder a él y se comunica con nosotros. Este programa es un programa dedicado un poco a analizar la Argentina que fuimos viendo, que tenemos, y mejor dicho, la Argentina a la que llegamos a través de la claridad de nuestros próceres, de personas cultas, educadas, generosas en su saber y entender, porque formaron un tablero de juego para mí con reglas claras para crear la República Argentina. Y sin querer, ¿cómo se forman esos hombres? Porque esos hombres no son casualidad. Hoy, en otro programa anterior, le preguntaba al doctor Dardo Ramírez Brachi por qué los inmigrantes de los países vecinos elegían la Argentina, y había un montón de razones para que ellos elijan la Argentina. Pero todo esto se dio también con la conformación de una constitución argentina que permitía eso. ¿Y a dónde llegamos hoy? O sea, es un análisis un poco de la claridad de estos próceres, de estos pensadores, de estos formadores de la doctrina de lo que fue la República Argentina, llegar a algunos políticos en la actualidad donde ellos marcan la cancha, corren el arco, son los dueños de la pelota, compraron al árbitro. No en todos los casos, pero sí en una importante mayoría. Voy a empezar a saludar a mi derecha al doctor Dardo Ramírez Brachi. Dardo. Hola Rafael, ¿cómo gusto, estamos? Buenas noches. Y como siempre, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Quito, ¿cómo estamos? Hola Rafael, buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, un tema que creo que nos compete a todos. Estamos en un año electoral. Sí. Y mi pregunta es, arranco contigo, ¿qué iluminaba, cuál era el motor que movía a estos hombres que formaron la República Argentina? Porque yo creo que más allá, siempre habrá habido mezquindades, habrá habido envidia, habrá habido competencia, pero sin embargo en algún momento bajaban las armas y en pos de una Argentina que es la que podemos disfrutar hoy, teníamos la formación de conceptos de reglas como la Constitución. Hoy hablábamos más en otro programa anterior de la educación pública. Hoy la educación pública
el alumno bastardea al maestro y si puede no ir a la escuela, mejor. Sí. En vez de ir a la escuela y formarse para tener las mismas oportunidades. Pretende tener las oportunidades sin formarse. Él ya sabe todo, nació, se crió, ya sabe todo. ¿Para qué va a ir a la escuela? A ver, la República Argentina fue formada por grandes hombres, con claros y oscuros. No podemos decir que ningún ser humano de los que analizamos en el pasado sea perfecto. Ninguno fue Dios. Tuvieron sus cosas felices, tuvieron sus cosas infelices. Pero de lo que no podemos dudar es que realizaron grandes sacrificios por la República. No podemos dudar desde el comienzo de la República, a pesar de algunas teorías así un poco, diríamos, escabrosas, rebuscadas. Ayer escuché una conferencia que salí totalmente confundido, no sé si qué es lo que escuché. En realidad estuve bastante complicado con esa conferencia, y después cuando me tocó hablar a mí, yo no sabía si estaba en la tierra o estaba en el cielo, o en el infierno o en otra parte. Estos hombres tenían claridad de pensamiento, sabían lo que querían, tenían un plan, un proyecto, tenían que hacer un país, construir un país. Nada menos, Nada menos. Más ni nada menos. O sea, tenían un territorio dibujado, imaginado, no sabían de dónde empezaban y dónde terminaba. No se sabía. No se sabía, imaginado. Era lo que se denominaba el Virreinato del Río de la Plata, que más tarde va a ser Provincias Unidas del Río de la Plata. Un territorio extenso, sin población, hasta 1880 la Argentina tenía 1 millón de habitantes. Imagínense el territorio de la República Argentina con 1 millón de habitantes. ¿Qué éramos? Nada. Éramos 4 gatos y 2 perritos. Eso hacía que estuviera todo para hacerse. Vamos a empezar desde la Revolución de Mayo. Un belgrano que se educa en Salamanca, hijo de una familia pudiente, acomodado, de comerciantes riquísimos. La educación era foránea. Él era... Vos tenías que educarte en Europa. No. Se daba la educación de 2 formas. La educación foránea, la universitaria, como Belgrano, y otros que fueron a Europa, tuvieron la oportunidad por su capacidad económica fundamentalmente. De ese, claro. Y después los autodidactas. Sarmiento era autodidacta. Mitre era autodidacta. Leían mucho. Vicente López eran autodidactas. Estudiaban ellos, pensaban ellos, exprimían en la cabeza con ideas y con libros. Aprendían idiomas ellos solos. Buscaban con quién poder aprender un poquito más. Claro, y diálogo. Tenían tiempo para leer, tenían tiempo para sacar la pluma y escribir. Usted tome 2 ejemplos. Las memorias de Belgrano, que muy pocos conocen, están en la Biblioteca de Mayo de 1960, con motivo del sesquicentenario de la Revolución de Mayo, que a mí me sorprendió. La Biblioteca de Mayo es una colección extraordinaria, donde tenemos la memoria de Beruti, de Castelli, de Moreno, bueno, tenemos una riqueza bibliográfica magnífica. Pero yo pregunto, ¿quién la conoce? ¿La conoce Dardo? ¿La conocen en la Academia Nacional de la Historia? ¿La tengo yo? Y que lógicamente, si no la resguardamos, si no la protegemos, si no la transmitimos a alguien que quiera los libros, se pierden. Bueno, esos libros esta gente los consumía, los absorbía. Pero su conducta, además de la lectura, San Martín se trasladaba donde fuere con una caja llena de libros, que va a dar origen nada más y nada menos que a la Biblioteca Nacional del Perú. La Biblioteca Nacional del Perú se formó con el aporte original de los libros del general
José Francisco de San Martín. Algunos prohibidos. Casi todos prohibidos, porque los libros, lamentablemente, tenían que romper una barrera monopólica. Era como si fuera un muro por ideologías religiosas. La religión hace muy bien a muchas personas, pero para otras cosas la religión es un desastre. Para la educación, la religión, lamentablemente, para mí, a mi modo de ver, la religión tiene que ser un complemento que tiene que partir de la familia y en el espacio privado. La religión tiene que ser algo que se sienta, algo que parta del corazón y del alma misma. La religión, yo siempre digo a los creyentes, la religión es algo que uno hasta envidia sanamente cuando alguien tiene una fe tan profunda. ¿Esos libros eran prohibidos por la Iglesia o eran prohibidos por los gobiernos? Por la Iglesia, por los gobiernos y por el Tribunal de la Inquisición. Cualquier libro que aparecía en manos de alguien tenía que primero leer el sacerdote, el dominico, o los mercedarios, o quien estuviera encargado del tribunal. Ah, no, acá dice cosas raras. No. Un ejemplo, transponemos el tiempo. Sí. Vayamos a 1976, 1983, Sí, señor. la época terrorífica de los militares. Te encontraban con un libro de un poeta, o te encontraban con un libro de Rousseau, y te llevaban preso. Y te torturaban porque vos eras un herético. Todo por un libro. Todo por un libro. El que te llevaba preso tenía anotado que ese libro estaba prohibido. No le interesaba. Vos le llevabas un libro a un preso, entonces revisaban el libro todo. Tenía que ser una novela medio de Corín Tellado, una novela, o el Pato Donald o algo así. De esa manera el libro corría. Yo iba a llevar un libro a un detenido que estaba en Coronda, Santa Fe, y a la comisaría tercera. En la comisaría tercera estaba un inquisidor. Ese inquisidor me miraba con una cara de espanto. Yo era Satanás. Entonces miraba el libro, revisaba si no había mensajes, tocaba el libro por si yo escribía en el idioma de los que utilizan los no videntes, los no videntes, el braille, etcétera, etcétera. Bueno, del mismo modo que esa tiranía abyecta, nosotros teníamos en la época de la colonia y en el periodo tardo colonial. Recuerden ustedes a Camila Gorman. Camila Gorman, ¿por qué razón yo siempre digo que Camila Gorman fue la amante de Rosas? Porque había un dato esencial en Camila Gorman. Era la única que podía ir a la librería en horarios que no estaba permitido a retirar libros prohibidos y leerlos sin la autorización de la autoridad. Fíjate vos ese detalle. Con ese detalle yo siempre dije, si ella tenía esa autorización, era porque Juan Manuel de Rosas se la había concedido. No había otra explicación. Además, Camila Gorman, cuando se enamora de Ulailao Gutiérrez, ya tenía edad pasadita. Ya tenía 20 años, ya... Para la época ya era... Ya no encontraba candidato. Claro. ¿Y cuál era el motivo que no encontraba candidato? Su excelencia, el señor gobernador. Claro. Bueno, volvamos a Belgrano. Volvamos. Belgrano, cuando viene a Corrientes, trae sus libros. Recorre todo Corrientes. Sí, dijeron Curioso. en otro programa Vive acá que en vivió Corrientes. como 3 meses en Corrientes. Hablaba, explicaba, conversaba, la gente se reunía y comentaba los libros. Estaba quien, en un determinado lugar, leía los libros. Las cigarreras de La Habana, en la isla de Cuba, las habaneras en Sevilla, ¿cómo trabajaban? Hacían su cigarro, había una silla alta y ahí se leían, se leía. Mientras la gente trabajaba. Mientras la gente trabajaba,
No había radio, no había televisión, no había internet. Ahora usted le da un trabajo a un alumno, entra en Google. Sí, o se pone el auricular. Se pone el auricular. Entonces no tienen la capacidad de esforzarse, no tienen el interés. Por ejemplo, alguno me preguntará, dígame doctor, ¿y usted la inmigración de dónde saca? Yo le digo inmediatamente, le contesto ya. Tomo 4º y tomo 7º de la edición de la Academia Nacional de la Historia de tapa blanca, es decir, la 3ª edición de la Academia Nacional de la Historia. Esa 3ª edición de la Academia Nacional de la Historia cambia el formato de la Academia Nacional de la Historia. Hay pensadores que jamás pudieron publicar en la Academia Nacional y ahí entra. Fernando Devoto tiene 2 trabajos sobre la inmigración. Extraordinario, que me los leí desde el comienzo hasta el final. Ambos trabajos para venir a hablar media hora. Así que podemos hablar de la inmigración 30 años más. Por supuesto. Pero es trabajo autodidacta. No me fui a un curso a que me enseñen la inmigración. Tomé los libros. La única manera de poder construir un ideal es con los libros. Todos estos hombres, vuelvo a repetir, Alberdi, Sarmiento no pudo ser becado al Colegio de Concepción del Uruguay. Sarmiento no pudo ser becado al Colegio de la Patria, digamos, en Buenos Aires, que sería el Colegio Nacional de Buenos Aires. Entonces siempre se sintió disminuido por eso. Aprendió en su casa a leer y a escribir, un tío más o menos le enseñó, la madre le ayudó, cosa rara. Y eran personas que se formaban ellos mismos. Todos murieron pobres, en la mayoría de los casos. Sarmiento murió sin un mango. El sucesorio de Sarmiento es una casa que se distribuyen entre la hija y otro heredero. Mitre no tenía casa. Los amigos le compran una casa que está hoy por la calle San Martín frente a la Casa de Corrientes. No tenían casa y eran presidentes de la República, eran hombres de importancia. Eso hace que la humildad, la dignidad y la honestidad de esta gente contraste con la opulencia, la ignorancia, la petulancia y la soberbia de los políticos actuales. Hoy vemos con espanto la cantidad de gente que saca $100.000 y tiran una bolsa. Otro que le haces una contabilidad que tenía que hacer 20.000 obras públicas y tiene miles de millones de dólares y los puentes se te caen porque le lleva el agua, y así sucesivamente. Entonces, esa pornografía de la economía, de la avaricia con que actúan los políticos actualmente, de la estupidez humana, como si cuando murieran le van a poner algo en el cajón o le van a cremar con algo, eso hace que se haya perdido el norte y el concepto de la dignidad, de la honra y de los principios republicanos. El que llega al poder toma un trago de agua, se envilece, se transforma en dictador y cree que él es el hermano de Dios o pariente de Dios aproximadamente. Esa manía que vino en la década del 80, que transformó las constituciones provinciales, en que se prohibía la reelección y que le alcanzó a Corrientes en el 93, nosotros nos opusimos a la reelección. Como diputado constituyente me opuse a la reelección. Nadie tiene que tener más que un mandato, que pase otro y si el pueblo lo quiere que lo reelija, pero por una sola vez. Por supuesto. Nunca más. Bueno, todas esas petulancias y lo más triste del caso es que alrededor de esas pretensiones personalísimas, ambiciosas y deplorables, hay un grupo de intelectuales que yo le llamo los chupamedias o los alfombra. Esos alfombras que apoyan esos proyectos injustificados. Eso lamentablemente hace
peor o mayor daño. Si yo tuviera que tener un asesor en una actividad pública o en cualquier actividad, quiero un crítico. Claro. Uno que me diga, mire, usted está equivocado acá, consulto, esto está mal. Cuando tengo que reclamar, reclamo. Esas patriadas hacen bien que alguien te diga en la oreja, mirá, está equivocado, hermano, cambiar. Por supuesto. Si este programa tiene alguna falla, que nos digan. Entonces nosotros tenemos el derecho y el deber de cambiar, de mejorar. Más grave que un político corrupto son los ciudadanos y algunos intelectuales que los defienden. Doctor Dardo Ramírez Bracci, después de una importante introducción del doctor Galeana. Además es un tema central y que adquiere una notoriedad en la actualidad de nuestro país y de la provincia, ¿no? Cuando se construye el Estado, que es un proceso prolongado, difícil, hasta trágico en la Argentina y consecuentemente en las provincias argentinas, Sí. van a haber dos ejes fundamentales. Uno es cómo se va a organizar el Estado, que fue el federalismo, Sí. y otra cómo se va a adquirir identidad con la forma de gobierno, que es el republicanismo. Estos dos valores, porque son más allá de forma de Estado y gobierno, son valores cómo se debe convivir en una comunidad organizada, tuvieron cierta identidad y practicidad en los orígenes. Pero a medida que evolucionó el tiempo, estos términos involucionaron. ¿Qué quiere decir? Que a medida que madurábamos cronológicamente los argentinos, vimos como la valoración de estos conceptos se fueron degradando. Causas, razones, hay muchas. Desde la historia podemos encontrar algunos por qué ha ocurrido esto. Desde la perspectiva del federalismo, la debilidad de lo que significó aquella forma de Estado y lo que hoy tenemos. Pero hagamos foco en esta cuestión particular que es la ética republicana. Porque lo que bien lo dijo el doctor Galeana, estos mecanismos por el desprecio de la cosa pública. ¿Por qué? Porque estos vicios que nos lleva a la República tienen su origen en el desprecio de la cosa pública. Se perdió el valor de lo que es de todos. Y como no existe el bien de todos, es decir, el patrimonio del Estado, el banco de una plaza, el pupitre de una escuela, Exacto. la caja chica del Estado, el tesoro y los recursos del Estado, como ese bien común perdió el valor de que nos pertenece a todos, se invirtió esa valoración y se cree, lamentablemente, que esa cosa pública no es que nos pertenece a todos, no le pertenece a nadie. Sí, o le pertenece. Al tener esa visión, esa falta de concepción de cosa pública, de que nos pertenece a todo, y cambiar esa valoración y dar el valor de que no le pertenece a nadie, no es mío, comienza la apropiación. La apropiación y la destrucción. Cuando indefectiblemente el origen del valor de la cosa pública es que es de todo. Partamos de un ejemplo mínimo, la plaza del barrio. La plaza del barrio es de todos. Exacto. La plaza del barrio es de todos y al ser de todos es parte de mi patrimonio como tal, razón que yo tengo que como cuidar. Ciudadano la tengo que proteger. No. Como hago en mi patrimonio personal. Yo cuando estoy en mi casa, termino de comer una golosina, no tiro el papel en el piso. Claro. Voy al cesto y lo tiro. Pero en la plaza hay conductas que terminan de comer la golosina o terminan de desenvolver algo y tiran el papel o el recipiente de la gaseosa al piso. Y vemos las plazas sucias, las calles sucias. Sí, ¿Por sí. qué? Porque hay una valoración de la cosa, del bien común, de que no me pertenece. Pero el bien común me pertenece porque es común, es de todos. Y esa falta de valoración hace que los funcionarios, aquellos que tienen que administrar la cosa pública, no las consideran como pública de todos, las consideran de nadie. Y al ser de nadie, se apropian.
Y ahí es la matriz de esta malversación de fondos y de la corrupción que tanto mal ha tenido la Argentina, la tiene la Argentina, y manda para todos tener una ética republicana, una ética pública, porque es la única manera que podamos erradicar este mal que nos afecta hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero aparentemente, doctores, hay como una viveza criolla que vuelvo a decir, me parece que en la historia de nuestra república había una grandeza por parte de los hombres que forjaron la república, por lo menos que la pensaron, porque como dice Quito, ni siquiera sabían la extensión exacta de la República Argentina, pero ya la pensaron de una manera, y nos encontramos ahora con castas de políticos, por ejemplo, que el padre fue intendente, el hijo es intendente, la hija es concejal, la mujer es concejal, es como que cierran el coto, por un lado. Por otro lado, hay casos de que el hijo sin tener méritos, sin ser una persona preparada, como hablábamos hoy, capaz el padre lo fue, pero él es hijo y él ya tiene un lugar en la lista por tener por portación de apellido, digamos, pero por ahí no tiene ni la formación cultural ni la formación republicana. Una de las cuestiones necesarias para cumplir la función pública, porque la función pública tienen que estar los mejores. No, pero aparte indefectiblemente, desde la antigua Grecia, quienes estaban en la función pública, quienes estaban en el Estado, indefectiblemente eran los mejores. No es así ahora. ¿Por qué? Porque había una depuración meritoria del esfuerzo, del funcionamiento y de la capacidad de cada uno. Indefectiblemente esto llevaba a una depuración que llegaban los mejores. Llegaban los estrategas, los que estaban capacitados para llevar adelante el Estado. E indefectiblemente el Estado, que es la cosa de todos, la participación de todos, no puede estar en manos de mediocres o de quienes no están capacitados para tal. Cada uno en su ámbito. Por eso, el Estado debe estar administrado por los capaces, por aquellos capaces que por su mérito personal, porque el mérito es algo personalísimo. El mérito no se hereda, el mérito no se entrega a través de un mandato escrito, no es una cuestión contractual. El mérito es fruto del esfuerzo, del estudio, de la contracción al trabajo, de la dedicación y de la honestidad. Todo esto que estoy citando, respondo por lo que yo soy. Yo puedo responder por mi esfuerzo intelectual, no por el tuyo ni por el del doctor. No puedo responder ni por la honestidad de fulano o mengano, respondo por mi honestidad. Claro. Y ahí está el encapsulamiento del mérito, y de quien debe llegar a los espacios públicos debe ser por mérito y por esfuerzo propio. Esto, digamos, si me permiten la palabra, encaja en tu duda de que muchas veces el hijo de, o como de, o la amistad de, sean los que tengan los resortes para alcanzar el poder. Algo que indefectiblemente queda muy lejos de la depuración republicana. Este es un tema apasionante. Volvemos enseguida, después del corte comercial, porque hay un dato muy importante. La política, los hombres que llegan a la política tienen que llegar con una voluntad de servicio al otro, porque como decía el doctor Ramírez Brachi, es la cosa de todos. Muchas veces llegan a servirse de la cosa de todos y no al servicio de. Corte y ya volvemos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy.
Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Señoras y señores, continuamos con este apasionante tema. Pasamos al doctor Quito Galeano. Bueno, Franklin Delano Roosevelt, cuando toma la presidencia de los Estados Unidos en la década del 30, Estados Unidos atravesaba una de las crisis más graves que tuviera la historia norteamericana. Quiebra de bancos, el 1920, desempleo, hambruna, ejecuciones a los agricultores, pérdidas de trabajo, la gente perdió sus ahorros, se suicidaba, crisis tremenda. Franklin Delano Roosevelt se enfrenta con un candidato nazi, en Estados Unidos nazi porque no había otra, y gana las elecciones. Utiliza políticas económicas correctas, saca de la crisis de Estados Unidos, lo lleva por buen camino, y Franklin Delano Roosevelt llega un momento en que se siente enfermo, piensa, ya fue reelegido, y cuando le quieren volver a reelegir, él saca una enmienda. En Estados Unidos se llama enmienda a una reforma constitucional, por ley del Congreso. Se agrega a la Constitución y debe ser aceptada por los estados, todos los estados. En Estados Unidos se pueden tener los presidentes 2 mandatos. 2 mandatos y se van a su casa y no pueden ocupar nunca más un cargo público, ni senadores, ni diputados, ni concejales, ni mbaeaña. Discúlpeme, mbaeaña quiere decir nada en guaraní. Y así pusieron coto a las reelecciones indefinidas. Tomemos un ejemplo, Formosa. Hace 26 años que Formosa tiene a Gildo Infran como gobernador. Un ejemplo de arbitrariedad total y de violación de la periodicidad de las funciones, esencia de la República. Bueno. Lo que pasa, Quito, perdón que yo me ponga en abogado al diablo, muchas de estas personas que son así reelegidas in eternum o periódicamente, se amparan en el que el pueblo los eligió. Claro, pero ellos marcaron la cancha como ellos querían. No es marcar la cancha, sino simplemente es violar la Constitución, porque hay normas pétreas de la Constitución. Y la norma pétrea de la Constitución dice República, declaraciones, derechos y garantías y soberanía popular. La soberanía popular no puede estar desatada, desbocada, destruida. La soberanía popular tiene que estar contenida dentro de normas claras de la Constitución. Está prohibida la reelección indefinida por la periodicidad de las funciones. Esa periodicidad de las funciones dice que cada funcionario debe durar un tiempo determinado y ser sustituido por otro, si no se crean monarquías. Y nosotros somos república, no somos monarquía. Ejemplos. No, lo de Roosevelt quiero destacar fundamentalmente que teniendo una imagen positiva en el pueblo americano, pudiendo él haber hecho la enmienda de reelección y reelección, él dijo una reelección, o sea, un periodo, una reelección, o sea, otro periodo más, y nunca más en ninguna función del Estado. Ya no podía ser parlamentario, no podía hacer nada. Es importantísimo esto en la República. Compárelo usted con lo que nos pasa a nosotros. Disculpe. Bueno,
Una de las cuestiones que yo siempre exijo y pido a los funcionarios es la rendición de cuentas. ¿Qué? Rendición de cuentas. No se oye, sí. Declaración jurada de qué bienes tengo. Al entrar a la función. Al entrar a la función, ¿qué tengo? ¿Qué tienen mi pariente, mi familia? Resulta que acá vemos pornografía total dentro de la economía, jueces que tienen aras de caballos, casas de millones de pesos, etcétera, etcétera, pornografía. ¿Por qué las redes parentales? Recién estábamos hablando de las redes parentales. Sí. Eso es una mácula, una cangrena que viene de la colonia. Habíamos hablado en un programa anterior de las redes parentales. 18 familias. La casta gobernante. La casta gobernante. 18 familias formaban 18 clanes que dominaban el Cabildo de Buenos Aires. Entraba uno más o menos que prometía, lo incorporaban a la familia por matrimonio o por relaciones religiosas. Entonces le nombraban padrino, compadre, comadre, testigo del matrimonio, etc. Resulta que acá parece que las castas también están dadas. Yo voy a dar dos ejemplos, señores, para la historia argentina. Puedo quedarme corto porque hay muchísimos ejemplos de muchísima gente honesta, correcta, sencilla, honorable, que la historia no recogió sus nombres. Pero voy a dar dos. El vicepresidente Elpidio González, de Alvear. ¿Saben cómo terminó sus días? Terminó sus días vendiendo por las calles de Buenos Aires anilina y ballenitas. Elpidio González se paraba en la Avenida de Mayo o en la Avenida 9 de Julio, ballenitas, anilina. Fue vicepresidente de la Nación Argentina y cuando le ofrecieron la jubilación, la pensión de vicepresidente, él dijo no, porque yo fui un servidor público. Otro ejemplo que jamás voy a olvidar y que a mí me enorgullece haber trabajado bajo su gobierno y que fue volteado por estos estúpidos, idiotas, imbéciles, iluminados, llamados militares, que siempre fueron fogoneados por otros traidores a la patria. Exactamente. Arturo Illia. Arturo Illia ingresa al gobierno con nada. Tenía 2 trajes, 2 camisas, era médico de pueblo, médico de pobres. Atendía en su consultorio en Córdoba y ponía una palangana en la entrada del consultorio. El que tenía algo de dinero ponía en la palangana. Y el que no, no. El que no, le dejaba caramelo, un paquete de hierba o algo. Cuando entraban otros más pobres que no tenían para comprar remedio, él le decía, ahí en la palangana, ahí, saque lo que necesita para comprar el remedio. Ese era Arturo Illia, presidente de la República Argentina, iba al cine caminando. Ese hombre decente, cuando termina su mandato, le ofrecen también la pensión. Ahora vemos que tienen pensión de viuda, pensión de presidenta, pensión de todas las pensiones. Ese hombre no aceptó como Elpidio González. Terminó trabajando en la panadería de un amigo y viviendo en la pieza que le dieron a un amigo en una humilde casa, en la pobreza. Siendo presidente de la República le tuvo que operar a su esposa. Bien pudo mandarle al hospital de la presidencia, a cualquier lugar. Vendió su auto y pagó la operación de su esposa. Esos son los ejemplos que ustedes tienen que tomar, señores. Esos ejemplos de gente digna, de gente honrada, de gente honorable. Esa gente es la que tiene que servir de norte, no esos tipos que aparecen con yates, 4x4, lanchas, oropeles, fiestas fabulosas, como creyendo que no se van a morir. No se olviden, señores, que todos los que me están mirando a mí, incluyéndome a mí, se van a morir y como Alejandro Magno no van a llevar nada, absolutamente nada.
en la En el cajón, columna sí, sí, sí. que le llevaban a Alejandro Magno, dijo: poné a mis amigos, a los médicos, atrás. A los médicos para que sepan que no le van a vencer a la muerte nunca, que pueden darle alguna peleita. A mis amigos para que sepan que no van a llevar nada. Mis manos vacías y mi cuerpo desnudo, porque es lo que va a volver. Esa grandeza le está haciendo falta a la República Argentina. Si en la República Argentina empezáramos a cambiar medianamente, no puede ser que una muchacha que no hizo nada, que jamás trabajó, que vivió, y yo en alguna medida le tengo cierta envidia sana, ¿no? Porque nunca se esforzó. Yo tuve que romperme el lomo toda mi vida laburando, sigo trabajando y seguiré trabajando mientras pueda, y tiene guardado en una caja de un banco $5 millones. Otro que hoy es presidente tiene millones de dólares y nunca tampoco trabajó. O sea que yo no entiendo. O sea, pongo los dos confrontes. Sí. De un lado, el actual presidente, del otro lado, los que se fueron, y millones de dólares. ¿Y de dónde sacaron? Mira, yo recién pensaba en lo que decía Ilia y le pasamos a Dardo para que haga el cierre del programa. ¿Qué imagen tiene usted cuando le habla de Ilia? Un tipo honesto, que no lo olvidamos, lo recordamos por la honestidad, por ser un hombre así. Hoy, por muchos que están mirando la televisión, por muchos que nos están gobernando y por esta nueva moda, podría ser tomado, con todo respeto voy a decir una vulgaridad, como un boludo. Porque como si fue presidente termina así. Pero tal vez en esta república falta que vayan presos los corruptos por ladrones, porque cuando le roban al Estado, no le están robando a Quito, a Dardo, a mí, le están robando a la gente que menos tiene. Le están robando salud, educación, le están robando un puente, le están robando una ruta, le están robando un mejor hospital. Eso es lo que están robando. Entonces, muy bien lo de Ilia, porque es el ejemplo de la honestidad. No olvidarlo por la honestidad. Hay a muchos que no lo vamos a olvidar, pero no por la honestidad. ¿Dardo? Hay un criterio vicioso de la República, porque todo lo que estamos describiendo de lo que se debe hacer y lo que no con respecto a la cosa pública, tiene parangones en todos ámbitos de la historia, y hay ejemplos acabados, tanto aquellos que dio el doctor Galeana, como tanto nacionales como extranjeros. Vimos lo de Roosevelt. Sí, señor. Yo quiero traer a colación un ejemplo que es paradigmático también en la construcción de la idea de la República y del control de las cosas del Estado. Cuando la Argentina vivía un proceso difícil, trágico, de formación, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, en 1862, para 1863 se estaban haciendo los últimos ajustes para perfeccionar la construcción definitiva del tercer poder del Estado que faltaba configurarlo, que era el Poder Judicial, con la configuración definitiva de la Corte Suprema de Justicia. Hubieron intentos antes, durante la presidencia de Urquiza, de configurar o de armar de designar los ministros de la Corte, que se designó, pero nunca se materializó la configuración de la Corte. Fue durante la presidencia de Bartolomé Mitre que se construye, se arma por primera vez la Corte Suprema de Justicia. Cuando había que designar los ministros, le preguntan a Mitre, entre el equipo de aquellos que iban a proponer los pliegos para que apruebe el Senado, Mitre responde: buscaremos a los ministros de la futura Corte en todos aquellos que sean adversarios míos políticamente. No quiero a ninguno del Partido Liberal. Quiero que todos sean mis antiguos adversarios y sean ellos, desde la Corte Suprema de Justicia, que controlen mi gobierno.
Así fue. Y eso que yo no tengo una afinidad política ni ideológica con Bartolomé Mitre, porque creo que tengo una opinión muy crítica hacia su gobierno, pero creo que su conducta y ética republicana fue realmente un espejo a seguir. Entonces, y estamos viendo con estos ejemplos que el ánimos republicano en la Argentina en muchos momentos fue valorable, fue rescatable, fue necesario la idea de una república viva, muy distinto en las antípodas de lo que hoy estamos padeciendo. ¿Pero por qué? Porque el sistema ya mencionado en otras oportunidades de frenos y contrapeso de la República, del autocontrol de los poderes del Estado, del esquema de equilibrio en una república, no funciona. Porque no tenemos un sistema independiente de justicia, donde el poder judicial está politizado, donde los jueces no tienen la capacidad de llevar adelante su ánimo de justicia, sino priorizan los valores políticos antes que los republicanos. Y en esa degradación viene la desconfianza también de la ciudadanía hacia la justicia, hacia el poder legislativo, hacia el poder ejecutivo. Y cuando hablamos de los tres poderes del Estado, hablamos del descrédito de la República. Pero es una deformación y es un vicio, porque hay que rescatar la República. Y cuando hablamos de la política, no hay cosa más maravillosa que la política. Exacto. Hay una deformación del término, de la noción y del concepto política. Hay que salvar la política, porque el ejercicio, la acción, la conducta política, que es natural en el hombre es un ser político, el hombre no puede vivir sin hacer política, y la política es lo único que va a salvar a la república. El accionar del hombre, la virtud del hombre, la conducta proba del hombre, que se da a través de la política. Debemos ser políticos, tener una acción política para salvar la república, porque muchas veces con este descrédito de la política estamos destruyendo los caminos y las vías para salvar la república. La política no es mala, es magnífica, es maravillosa, pero como toda herramienta puede ser utilizada, depende del brazo que la manipula. Lo mismo el caso de Sarmiento. Cuando Sarmiento tiene problemas después de la guerra del Paraguay, durante la paz, digamos, en ese tremendo drama, se produce casi la guerra con Brasil. Y Sarmiento, renunciando a sus enfáticos caracteres, Sarmiento le llama a Mitre, a su peor enemigo. Lo llama a Mitre y le dice: mirá, tenemos que reunirnos porque vos sos el hombre que podés representar a la Argentina en relaciones exteriores. No soy yo el presidente que puede arreglar con el emperador, sos vos. Y se juntan y arreglan el problema. Es decir que esos actos de renunciamiento y de postura republicana y política son los que hicieron grande a este país. Fuimos grandes y podemos volver a ser grandes, pero con un poquito más de limpieza, con un poquito más de jabón en las manos y un poquito más de dignidad, solidaridad y comprensión. Tanto que pensar, tantas cosas para decir. Voy a suscribir lo que decía recién Dardo Ramírez Bracci. Hablaba de la ética, hablaba del mérito de la clase política. Creo firmemente que la política es la mejor y la más maravillosa herramienta para cambiar los destinos de las personas, para darle la misma igualdad de oportunidades a todos, no importa su raza, su credo religioso, su situación sociocultural económica. Creo que la política bien llevado, como decía él, es una hermosa herramienta, maravillosa herramienta. Bastardeada por algunos. Y suscribo también lo que dice Quito de la importancia de encontrar políticos que sean hombres preclaros, solidarios, que estén al servicio, pongan al servicio esos 4, 8 años, porque ahí está el problema. Tienen que entender que un peregrinar por una función pública, 4 o 8 años, que van a brindar lo mejor de sí,
lo mejor de sí. Por eso son elegidos, para brindar lo mejor de sí. Ojalá que este mensaje desde este humilde espacio que tenemos aquí con mis amigos los doctores académicos llegue a las personas y se den cuenta de que todavía estamos a tiempo de transformar muchas cosas en la República y también en nuestra provincia y en los municipios de nuestra provincia. Ojalá que prenda esta llama para que otros las continúen. Nosotros solamente hacemos nuestro aporte desde acá. Muchas gracias, Quito. Muchas gracias por todos los conceptos. Dardo, muchísimas gracias. Muy amable. Nosotros nos encontramos en 7 días con un nuevo programa y nuevas temáticas de Haciendo Historias. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios.